Hola, buenos días. Hoy mis compañeros y yo vamos a tratar de tener o de buscar qué conexión tenían nuestros antepasados aquí en este lugar, que es un paraje natural protegido, y por qué nos dejaron estas reliquias, esta arqueología que vamos a ver, que están hoy muchas desaparecidas y muchas destrozadas, sobre todo por la tristeza que da el ver que lo nuestro ha quedado no en segundo, no en primero ni en segundo, sino en el olvido. Y lo vamos a comprobar. Vamos a dar unas muestras de ello a aquellos que nos quieran seguir. Estamos caminando, como dije antes, por un lugar, un paraje natural protegido de interés nacional, en el que estamos observando que hay ciertas paredes perdidas entre las tabaibas y la flora autóctona que está en estas montañas, ciertas paredes que conformaban unas cadenas donde apenas tiene 2 metros o 3 metros de ancho para plantar o sembrar, el trigo, la cebada o lo que pudieran haber sembrado en su momento, dado que la cantidad de agua que en ese momento había pues era bastante y aprovechaba cualquier requicio que se pudiera plantar, lo aprovechaba. Y muestras de ello es estas paredes que están en esta ladera, que no corresponde a después de la conquista, sino que por las muestras y por lo destrozadas que están y por los lugares que están, corresponde a nuestros antepasados. Es una maravilla pensar que fueron capaces de hacer unas cadenas en estos lugares. Asombroso. Bien. Bueno, nos encontramos en un conchero. En este lugar que vuelvo y repito hasta la saciedad, que es un lugar natural protegido. Aquí había un conchero, está un conchero, y lo que queda de ese conchero, mejor dicho, para conocimiento de todos los canarios que le queda, comederos de lapas. El comedero de lapas donde de alguna manera traían de la costa todos estos mariscos a través de un camino que cruza unos 200 metros más abajo, que le llamaban el camino del barquero. Últimamente venían de la costa y le traían a los aborígenes, a los que se habitaban en esta montaña, toda una cantidad de lapas, burgaos, que se notan y se ven aquí en el suelo. ¿Qué es lo que queda de ese conchero? Hagan ustedes mismos sus conclusiones. Para mí está destrozado. Para mí no queda sino los restos de que aquí había un conchero. Trozos de cerámica que hay de superficie lleno. Procuraremos ahora grabarlas. Lapas, burgaos, caracoles. Y lo más esencial, las piedras con las que se sentaban para hablar, para determinar este lugar, la charla que tuvieran, han sido amontonadas a un lado. ¿Qué importa? ¿A quién le duele? A nadie. Solamente le duele a aquellos que son canarios de sentimiento y sienten en su corazón que se hacen llamar canarios, porque los que estuvieron aquí dejaron muestras de que sí eran canarios, de que sí la palabra canaria nace de ellos y la mantiene gracias a lo que nos deja y gracias a ellos que estuvieron aquí. Bueno, nos encontramos en un cesto aborigen donde guardaban sus cabras, su ganado. Bueno, como verán, el cesto nos indica que aquí lo dejaban para poder resguardar el tiempo y del viento que suele hacer en esta cima de la montaña. No me queda sin una satisfacción enorme y un orgullo de ver cómo estas paredes, después de tantos y tantos años, siguen aún en pie. Paredes que solamente han sido rotas por las correntías de agua y por el tiempo, por el paso del tiempo, que han hecho que la base de la pared, al correrse las tierras por el agua, se hayan podido derrumbar. Señores, el sentirse aquí dentro del cesto y sentir que todavía el velar de las cabras y de las corderas, que todavía resuenan aquí, es una satisfacción. Espero que todos aquellos canarios que amen y un día pasen por aquí puedan sentir, como yo, el belido de las cabras que aquí ellos guardaban.
Este es el hombre de Guayadeque, este que ustedes ven aquí. No soporta una raya más, no soporta un nombre, un rayón más en él. Dios mío, ¿a quién está beneficiando el romper, el destrozar, el rayar, todo esto? ¿A quién? ¿A quién? Ahí hace un tiempo vino dos muchachas, no sé quién las mandó, si fue el Cabildo, no lo sé. Lo cierto fue que hicieron una restauración de las rayas que tenía. Yo pensé cuando las vi que tal vez fueran a ponerle algo que no llegaba hacia el grabado, por mucho que estiraran los brazos. Pero no salí de mi asombro cuando vi que una vez que terminaron de quitar las rayitas, seguía en la misma forma de seguridad que tenía. Ninguna. Cualquier desaprensivo, cualquier ignorante de la historia, o cualquier persona sin cultura, viene y arraya, porque se cree que esto está hecho por la naturaleza. Nadie ha contado la historia de lo que aquí está pasando o ha pasado. Nadie. Y se van a lo más fácil, a rayar. O a dejar su nombre para decir que también estuvo aquí. Como en esta parte. Como en esta parte de arriba. Como en esta parte de aquí. Dios mío, por favor. Por favor. Se lo pido de corazón. Vamos a cuidarlo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo con respeto para que nuestras futuras generaciones contemplen que aquí hubo al principio una historia. Hablan de la cueva de Altamira, que tiene su grabado, y la miran y la miman. ¿Y lo nuestro qué? ¿Quién mira? ¿Quién mima lo nuestro? Porque si las cuevas de Altamira tienen su grabado y tienen su dibujo, que yo lo admiro y lo respeto, también lo tenemos nosotros aquí en la isla. Y mira cómo lo dejan las instituciones que le importan un comino que esto esté en estas condiciones. Canario, mientras vengas a destrozar esto y a destrozarlo, no se te llene la boca diciendo que eres canario, porque no lo eres. Bien, vamos a entrar en el asentamiento más grande que tuvo y tiene el suroeste de la isla. Vamos a entrar en los Morros de Ávila. Esto ya es conocido, no estamos descubriendo nada con respecto al nombre de los Morros de Ávila, pero sí vamos a descubrir o a intentar dentro de nuestro poco conocimiento lo que aquí ha sucedido y por qué es famoso los Morros de Ávila. Los Morros de Ávila cuentan con tres historias. Vamos a develar alguna o el principio de alguna, porque no me la conozco toda íntegra, pero sí los principios de cada una, para saber qué ha sucedido aquí. Este entorno que nos rodea, antes de entrar en las cuevas, aquí había un asentamiento de casas cruciformes de los aborígenes. Y fue totalmente destruido, porque las piedras que vemos aquí, las piedras aquellas son de torba dura de sillares, mientras que son de color basalto que rodea toda la cueva y están esparramadas, eran las casas cruciformes que tenían aquí. Cogieron las piedras para hacer lo que ustedes están viendo. Primero, un destrozo total de lo que es el asentamiento que aquí había. El destrozo de lo que aquí había. Segundo, las piedras, el basalto que estamos viendo, está para acompañar la pared del cesto que hicieron a la entrada de la cueva y el resto para hacer unos muros de contención de arriba para poder destruir lo que luego veremos y vamos a decir. Por lo tanto, recuerden que este espacio es sagrado porque aquí estuvieron nuestros antepasados viviendo en unas cuevas, en unas casas cruciformes de piedra que eran maravillas. Ya luego iremos contando lo que está dentro de la cueva, pero recréense en ver lo que era un asentamiento de piedra, de casas de piedra cruciforme. Fíjense cómo ha quedado. Y la cerámica y las lapas que vemos aquí, que formaban de este asentamiento.
Como verán, con mi palo voy a tratar por todos los medios de demostrar que es una pared aquí y otra ahí derriba, donde está aquella lapa. Bien, qué sorpresa, Dios mío, qué sorpresa nos hemos llevado en ver la barbaridad, la ignorancia y lo que es la incultura del desconocimiento de lo nuestro. Si eres canario y ves que esto sucede delante de tus narices, no dudes en criticarlo, en nombrarlo y si es posible hacerlo conocer a través de todos los medios, para ver si se mueren de vergüenza. Este trozo de pared corresponde a ellos. Este trozo de pared corresponde a ellos. Ese también. Y esta parte. Pero miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Para coger unas piedras y sentarse dentro de la cueva. Han roto una de las paredes que ellos labraron con tanto cariño y esmero porque era su entrada a su asiento. La verdad es que va mucho más allá de mis sentimientos. Obsérvenlo. Y no soy yo de palabra. Y vamos a esperar a ver qué nos depara dentro de la cueva, que es uno de los asentamientos más grandes que tiene Canarias en cuanto a su dimensión de la cueva. En cuanto a su dimensión, que había hasta triángulos, vamos a mostrarlo. Y le han pegado, le han roto, le han hecho todo lo que han podido para desaparecerlo. No lo entiendo, no lo entiendo, por Dios que no lo entiendo. Me gustaría saber quien alguien tenga la capacidad de venir a explicarme del por qué este destrozo, del por qué borrar todo lo nuestro. ¿Por qué? Estamos dentro de la cueva. No hay más que saber mirar las dimensiones que tiene la cueva. Lo grande, lo majestuosa que es. Aquí lo dejaron como una prueba más de lo que era el esfuerzo del trabajo de aquella época, en aquel momento que piedra con piedra, que no fue con metal, piedra con piedra, hicieron todo este rebaje. Al fondo vemos un silo con sus huecos para cerrar las puertas, una repisa, y allí al fondo vemos unos agujeros en el risco, más otros en el suelo, donde apoyaban esos palos que les servían para no dormir en el suelo, despegarse de la humedad y demás, y tener sus camas para dormir junto con el que está a este lado. Este techo, debido a su envergadura, al ser de torba, pues se agrietó. Pero claro, si la grieta sigue abierta, cae polvo y se sigue abriendo más y no se sabe las consecuencias que podían hacer. Pues fíjense la inteligencia que ellos tenían en su momento. Aquí vemos cómo tiene una serie de argamasas, no la voy a tocar. Vemos cómo han metido un basalto vivo, duro, presionando la grieta para así sostener que no se siga abriendo al sentir la presión de un lado y otro. 1, 2, 3 y más argamasa que vemos aquí. Más argamasa, incluso unos trozos de tea, como ya habíamos hablado en el otro programa. Aquí también la vemos con su tea, mírala ahí. Y aquí también, esto es argamasa de presión para que el techo no cayera polvo. Aparte de que ya la brea evitaba que estuviera cayendo. Tenemos un triángulo de almagro blanco, un triángulo de almagro rojo, otro blanco. Aquí argamasa con un trozo de tea, no sé qué función tendría aquí. Aquí tenemos los huecos en el risco, en la pared de la cueva, donde ponían sus enseres. Aquí los tiene, aquí colgaban. Pero fíjense cómo ha quedado el triángulo este, cómo ha quedado este, borrado, picado. Dios mío, pero ¿a quién beneficia todo esto? Aparte de que ya tienen 50, 60 centímetros, fíjense que aquí hay un hueco que está tapado por el estiércol. Aquí, como vemos, hay unos postes que se ponían de esta manera para no cerrar herméticamente esto y tener una comunicación de hablar o dialogar o de pasar algo a través de los palos estos que estaban aquí. Porque este rebaje que está aquí y este rebaje que está aquí apuntalaban la puerta de una conexión a la otra. Uno blanco, lo que queda, y uno rojo, lo que queda. Seguimos con una repisa
que ellos tenían, y siempre debajo el mismo rebaje del risco, pero que no podemos hablar de él porque tiene el estiércol y no nos permite ver lo que hay. Y aquí ahora tenemos lo que es un silo con sus rebajes en el risco, hecho para colocar la puerta y cerrarlo. Fíjense que yo le estoy diciendo la verdad, es un triángulo que había, no sabemos dónde. Aquí había otro, que esta cueva es enorme, que es una de las más grandes que tienen los asentamientos en Canarias. No solamente sabían trabajar, sino que encima se adelantaba a los acontecimientos, con esa inteligencia que solamente las personas que sabían estar en el sitio que está, hacían esto. Bueno, ya estamos en la sala contigua a la que hemos estado, estamos en la otra. Y Dios mío, yo no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible que estas personas, con piedras con piedras, nada de metal, trabajaran este tipo de pared y la dejaran tan perfecta? Esta habitación, ya te dije que aquella era una puerta de comunicación, porque esta sala también tenía su entrada, que es esta. Fíjense ustedes la perfección de trabajar las paredes con las L's del techo. Y ahora que vengan estos cuatro ignorantes de lo nuestro, de nuestra historia, y coloquen esa piedra. A mí la solución que yo le puedo ver esto es que algún estamento público que tenga el valor de sentirse canario, y que cuando se presentan ciertas cosas, elecciones, hablan de que vamos, hacemos, ponemos a Canarias en el sitio que le corresponde, sepan que para poner a Canarias en el sitio que le corresponde, primero tienen que saber su historia, reservar, respetar y admirar su historia, porque de ahí viene el nombre de Canarias. Y si hay que poner unas rejas, si hay que poner unas medidas de seguridad a todo esto, como tienen en la península en muchos sitios que lo tienen, deberían de ponérselo, deberían de ponerle reja, que se gasten un duro, que se gasten un euro en ponerle la seguridad para que esto siga conservándose, por favor. Cuando nos marchemos los que adoramos esto, ¿qué será? ¿Qué será? Se lo digo, pues con esta generación es un volcán donde no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, nos encontramos en otra cueva, en otro asentamiento. Este está más obstruido, está más imposible de entrada debido a que la lluvia ha hecho que todas las correntías de agua y la mierda de cabra y las piedras sueltas pues entraran en él y se ha reducido en altura y en muchas cosas más. Pero lo más sorprendente de todo es que tengamos almagro rojo que podemos observar aquí, que yo miro con placer, con orgullo, de ver que todavía nos quedan estos colores de almagro, que en vez de tener la tea, en vez de tener la brea, pues pusieron y pintaron con este almagro. Como verá, está puesto por casi toda la parte de la cueva, pero desgraciadamente siempre aparece lo que no debería aparecer. Letras escritas, tizas blancas, letras aquí. Es que no me canso yo de decirlo. Me da la impresión de que no solamente vivía una familia aquí dentro, sino que habían otras familias para tener tanto espacio. Ustedes se pueden imaginar, por un segundo nada más, el esfuerzo, el trabajo, la cantidad de metros cúbicos que tuvieron que sacar picando esta torba para hacer un asentamiento de esta envergadura con esta exactitud de su corte de la pared. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, seguimos aquí a la entrada de la cueva, porque al principio cuando veníamos caminando
Hacia aquí habíamos dicho que este lugar sagrado, interesante de nuestra historia, mucho más que los que están por ahí, que le dan una fama de miedo, cuando este tiene, pero 3 o 4 veces más de lo que ellos le pueden dar por ahí. La segunda historia de esto es que ya declararon en el 1850 aproximadamente, aquí se declaró en el término municipal una enfermedad que era de lepra, tifus, y la gente que vivían pues pensaban que ese tipo de enfermedades eran contagiosas. Eran contagiosas y podían afectarle en el sistema de vida o en su vida. Y entonces lo que hicieron fue traerlos aquí, a estas cuevas de Morros de Ávila, y dejarlos aquí independientemente del pueblo para que no fueran contagiados el resto. Pero hubo un cura, Antonio Vicente González Suárez, párroco de Santo Domingo de las Palmas, pero que venía y traía agua y comida y se la dejaba a una distancia donde los de aquí iban a cogerla y retirarla. Lo cual quiere decir que esto, en ese tiempo, en 1800, antes o después, tenía que ser famosísimo, no por suerte, por gracia, sino por la mala suerte de que aquí se encerraban a aquella gente que tenían ese tipo de enfermedad. Esa es otra historia que encierra los Morros de Ávila, la segunda. Y ahora vamos a ver la tercera. Bueno, hemos hablado antes que este lugar, Morros de Ávila, interesante lugar arqueológico en cualquier medida que ustedes quieran, como ustedes lo miren, es interesante. Dije de 3 historias. La primera era el asentamiento, la segunda fue los tipos de enfermedades que eran contagiosas, que fueron instaladas aquí, que por mediación de Antonio Vicente, el párroco, pues los mantenía y les ayudaba a sobreponer un poco ese tipo de enfermedades. Y esta tercera, esta cueva que vemos desde la distancia, que era una de las maravillas, fue destrozada, fue tirada para sacar unos sillares que fueron a muchas casas particulares en forma de paredes y algunos templos en forma de ciborrio. Como verán a tu alrededor, están hechos un polvo. Todo está de manera que demuestra que efectivamente aquí lo que hicieron fue eso, destrozar todo nuestro patrimonio para sacar un bloque de sillares, de torba, y ponerlo o venderlo, o hacer un negocio o venderlo, vaya usted a saber, porque yo no estaba en ese entonces vivo, como para destrozar eso que ustedes ven ahí, esa cueva, preciosa cueva. Fíjense la simétrica de las paredes, de su techo, fíjense lo bonita que era, con el panorama, el paisaje que tenía. Me da la impresión de que esta cueva era de alguien importante. Yo no digo si era un guaire, no me extraña que fuera un guaire, pero sí uno de los más poderosos que aquí tuvieron para tener ese trabajo en esa cueva y esa forma de expresar hacia el horizonte que tenía desde ahí, la vista que le daba. Y miren un que ha quedado, sillares en casas viejas que seguramente ya ni están habitadas ni nada, y destrozaron lo nuestro, lo que podía seguir años y años y años y años demostrando nuestra historia. Observen y juzguen ustedes mismos. Voy a mostrarles, ya que estamos aquí en este destrozo de bloques de sillares que hicieron para desarmar todo esto y llevárselo a las casas, cómo lo hacían. Picaban alrededor, abrían un hueco, dejando un margen de bloque, un margen de 1 metro, 1,5 metros, luego lo llenaban de cuñas y apretaban para abajo para desprender ese 1,5 metros. Y ya a partir de ahí sacaban lo que es el bloque, el sillar. Desgraciadamente, no solamente lo hicieron con lo que no molestaba, sino con todo, sin tener en cuenta nada, con lo que le pareciera, con tal que sacaran sillar y poder vender lo que hacía falta. ¿Historia? ¿Qué historia? Yo soy analfabeto.